está, señora, señor? Bienvenido aquí a las pantallas de Tendencias Prime. Gracias a la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Siempre le mandamos un saludo cariñoso a la gente del sur, que nos ve a través de Telefónica del Sur, desde Curicó hasta Coyhaique, aquí en las pantallas de Tendencias Prime, también en Santiago, a través de GTV Manquehue, y a todos los que nos ven a través de tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar a través del tema de la inclusión. Usted puede debatir a través de hashtag CDB-inclusión. Hashtag CDB-inclusión. Nos complace tener al diputado de la República, don Francisco Undurraga. ¿Cómo está, Agustín? Qué gusto que Bien, me hayan invitado. ¿Cómo le queda al Congreso? ¿Cómo se siente en esos sillones? Ya encontré dónde están los baños. Bien, lo he pasado bien, hemos trabajado mucho. Efectivamente, los parlamentarios trabajan mucho más, al menos, que un dueño de heladería, que es lo que hice los últimos 8 años de mi vida. Catherine Urrutia, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, sector izquierdo, sector rojo. Coincidencia. Muy contenta de esta invitación, así que feliz. Y nos complace tener a Claudia Nogueira. Muchas gracias. La sentamos en el sector izquierdo. Sí, No sé si la pero acomoda como mucho. dijo la Katy, coincidencia, nada más. Pero Claudia, a la derecha de la pantalla. Eso. Donaldo Duque. Un agrado siempre. Un agrado siempre. El hombre que lo hacen pebre en las redes sociales, dice usted. Así es. El día que no veo un CDM, lo echo de menos. Francisco, quiero partir contigo. A ver, cuéntame. Se habla mucho del tema de la inclusión, pero la palabra, ¿qué realmente significa? Porque a veces se emplea solamente en aquellas personas que tienen capacidades distintas, y ya la palabra ya no me gusta mucho, pero la inclusión es mucho más allá que eso. Bueno, yo creo que la verdad es que en mi caso la inclusión es una forma de vida, es por lo que yo estoy en política. Creo que la inclusión no solamente es incluir al mundo de la discapacidad, sino que la verdad es que incluir a las minorías, incluir a la diferencia, incluir al migrante, el hacer y construir un país en base a la diferencia, más allá de en base a lo obvio y natural que son las cosas que nos unen. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta todavía? Muchísimo por avanzar. Yo creo que lo primero que nos falta, y lo más grave, y eso lo estamos viendo con la discusión de la torre de Las Condes, nos falta vencer el miedo a la diferencia, a lo desconocido. Somos un país en el cual, y digo somos, no son, porque yo también tengo miedos, también tengo incertidumbre, que somos muy osados para hacer negocios, somos muy osados para crear cosas, pero somos muy poco osados o muy poco atrevidos para conocer al vecino, a la persona que viaja en la micro, a mirar a los ojos al que está al lado. Ahora, hay un fenómeno que se está dando y que ya parece que tiene que estar bajo control, que es la inmigración. Entonces, ese es otro fenómeno también que tiene que ser parte de este tema que estamos tocando, que es la inclusión. Catherine, ¿en ese tema? Sí, como comentabas muy bien, el tema de la inclusión ya puede generar un poquito de ruido. Y siempre se va a encontrar con la barrera personal del miedo. El miedo a algo distinto, el miedo a conocer cuál es tu realidad. Las personas hoy no se están involucrando mucho, un poco por el constructo de sociedad que estamos generando, altamente consumista, altamente individualista y sumamente competitiva. Entonces, un aporte nuevo en lo que sea siempre va a ser una materia de defensa, de mantenernos ahí un poco a raya. Si no vencemos estos miedos, el tema de la inclusión va a sonar lindo, se va a ver precioso, pero en el momento de la práctica y de la realidad no va a ocurrir como debería, como tendría que ser. Ahora, ¿tiene que tener límites, Aldo? ¿La inclusión también tiene que tener límites o tiene que ser totalmente abierta? A ver, lo que pasa es que el hombre social se encarga de poner sus propios límites. Yo soy un liberal, por definición, política y humana. En ese contexto estoy siempre por la inclusión, entendiendo la inclusión por colocar algo o alguien dentro de otro que comienza a formar parte de aquello. Eso es incluir. Eso parte de la premisa que tú tienes dos individuos, uno que está dentro y otro que está fuera. Incluirlo significa tomar al que está fuera, colocarlo dentro de un cuerpo social y sentirlo como propio. Eso es complejísimo. Y esos límites, esos parámetros, esas fronteras, esas Grenzen, como dicen los alemanes, esas fronteras no las coloca la ley.
No las coloca el orden jurídico, las coloca un cambio de orden cultural. Y la cultura es el aporte del hombre al cosmos. ¿Cómo lo hace? Eso tiene 3 factores. Costumbre, educación, historia y en último campo, la ley. Son los 4 factores que determinan la inclusión, es decir, colocar al otro dentro de ti y hacerlo sentir parte tuya. Francisco tocaba un tema muy contingente que, por ejemplo, las viviendas sociales en Las Condes. Ya ese solo cambio, que ya es un cambio relevante, no sé, entre comillas relevante, generó temas para la gente que vive ahí, que ha vivido muchos años ahí, dando sus propios argumentos. Bueno, esto, si colocaron una vivienda social, un edificio con vivienda social, esto va a significar una plusvalía de mi casa ya menor a la que yo pensaba que iba a tener. Bueno, Carlos Marx ya dijo en el siglo XIX que el hombre es un ser esencialmente económico. Bueno, Marx pensaba que el hombre era solamente economía. Y esto es un juicio de carácter económico. Si yo coloco un pobre a vivir al lado mío, ¿por qué ese es el raciocinio de los vecinos que se opone? Yo toda mi vida he vivido dentro de un segmento. Este segmento es un cofre. En este cofre yo me muevo con mis pares y lo siento propio. De pronto me colocan un tercero al lado. Y digámoslo sin ambaje, pobre, porque yo identifico que la gente que va a ir a vivir al lado mío, que va a pagar 150.000 pesos mensuales de dividendo, no importa, son pobres. Va a hacer que lo que yo tengo valga menos. Entonces lo tomo como una agresión personal, como algo que me está generando un detrimento. Por eso no lo quiero incluir. No porque no quiera al pobre, sino porque quiero al pobre pero lejos mío. Porque si está cerca mío me quita algo de que me hace más pequeño a mí. No es que me haga más grande, ¿Pero qué te podría me empequeñece. Entonces ¿qué te ese es el podría quitar a raciocinio ti? del vecino. Ok, pero ¿qué te podría quitar a ti un pobre? Al contrario, el pobre aporta, el pobre te engrandece, el pobre te hace parte de esta gran familia llamada humanidad. El vecino de Las Condes que se está oponiendo con pito, con pancarta, con bocinazos y con toda serie de manifestaciones, lo que está diciendo la presencia de ese pobre, a mí me está haciendo menos rico. Es decir, a mi juicio es un carácter, una opinión de carácter patrimonial. Ahora, partes, o estarías de acuerdo que también al que se incluye también tiene deberes, no solamente derechos. Porque yo puedo tener muchos derechos, por ejemplo, de acceder a esa vivienda social, y me parece legítimo. Por cierto. Pero también tengo que tener deberes del cuidado, de los espacios públicos, de la forma como me comporto con el vecino, porque si se transforma en cualquier cosa, la aprehensión que podría tener un vecino tendría cierta razón también, porque en Colina, la inclusión, por cierto, la inclusión tiene también derechos. Mira, en Colina, cuando fueron a construir las grandes cárceles, Colina 1 y Colina 2, yo me acuerdo de la gran cantidad de marchas que hubieron. Van a llegar las familias de los delincuentes, van a llegar los bandidos, va a llegar la delincuencia. Esto se transformó en un pozo de miseria. Se instalaron las 2 cárceles, porque las cárceles tenemos que colocarlas en alguna parte. Se transformó en un polo de desarrollo para el comercio de Colina. Hoy en día yo no concibo el comercio de Colina sobreviviendo sin las 2 unidades penales. Es decir, es el miedo, y no me gusta la palabra miedo, yo prefiero ocupar la palabra prejuicio. Creo que esta es una sociedad prejuiciada, o sea, el juicio antes de la realidad. Y el prejuicio es lo que construye la oposición. Primero digan con los nuevos vecinos, yo estoy por lo que está haciendo Lavín, estoy absolutamente de acuerdo. Y no es populismo, es simplemente... Se le acusa de populismo porque ¿por qué no lo hizo en las gestiones anteriores? ¿Por qué lo tuvo que hacer ahora? Digamos? La pregunta es, no es el cuándo, la pregunta es el por qué no. A mí no me importa si fue hace 50 años o hace 50 años más, me importa que sea. Entonces cuestionar el cuándo y no preguntarnos el por qué y el qué, eso es simplemente colocar la carreta delante de los bueyes. Claudia. A ver, yo creo que la inclusión, estaba revisando, entendida como la actitud, la tendencia o la política de integrar a las personas en la sociedad con el objetivo de que puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en ese proceso, es un desafío porque vemos falta de inclusión en materia de mujer, en materia infantil, en materia de discapacidad, en materia de vivienda. O sea, hay una falta de inclusión que es reconocida y que yo creo que este gobierno está haciendo claros esfuerzos en ir avanzando en superar este tipo de falta de inclusión, superar la inclusión y generar mayores procesos de integración en la sociedad. Lo hemos visto con la ministra Pla en la dirección de incluir este feminismo. Yo tengo varias aprensiones con respecto al feminismo, pero integrar
a todas las mujeres en el proceso de manera de superar esta falta de igualdad de derechos y oportunidades. En materia de inclusión, el ministro Monkever ha dicho que hay 48 proyectos próximos a entregar, 800 mil millones de pesos de inversión público-privada en materia de integración. O sea, estamos haciendo esfuerzos en ir a una mayor inclusión porque claramente lo que hace la inclusión es beneficiar a la sociedad, es generar mayores espacios a todas las personas para que puedan aportar y también beneficiarse en ese proceso. Y hay personas que en esta sociedad no aportan o porque no pueden o porque no las dejan. En el caso de los niños, en el caso de las mujeres y, por cierto, aquellos, como el caso de Las Condes, que aspiran legítimamente a vivir en su comuna, Y yo ahí tengo una aprensión en el sentido de que yo creo que el prejuicio, el miedo fue porque no se les comunicó debidamente lo que era el proceso, el fondo de lo que era este proyecto. Pues este proyecto se rotula como de integración social, pero son vecinos que viven en Las Condes. O sea, vecinos en la casa al lado, yo vivo allegada con mi mamá, entonces voy a poder postular. Esas diferencias sociales que dicen algunos vecinos con los cacerolazos es porque ahí, lamentablemente, Joaquín no se anticipó a poder conversar con los vecinos, a poder dialogar. Y tú me podrías preguntar, bueno, ¿y si fueran de otras comunas? Que podrían ser perfectamente de otras comunas. Bienvenido sea. O sea, no hay mayor beneficio que la integración en la riqueza de la construcción social. Lejos. La palabra inclusión se marketea mucho. Y yo aquí me gustaría hacer tu visión también, Catherine, y también de Francisco, en lo siguiente, porque ¿cuánto, por ejemplo, una ley de inclusión para los discapacitados ha funcionado en Chile? ¿Cuánto se habla de la reinserción de personas que han cometido un delito y hoy día están Eso también es falta de inclusión. Rehabilitados? Entonces, la palabra suena linda desde el punto de vista del marketing, discurso. pero cuando uno quiere hacer la bajada a cosas concretas, realmente eso había un avance, no había un avance desde el punto de vista cuando uno ve la cifra. Y además lo quiero colocar en el lenguaje, porque finalmente cuando se habla de inclusión, como que veo al otro de una manera no igualitaria, ¿ah? Y también porque la inclusión pasa por el lenguaje también, la forma como yo veo al otro principalmente. Y quisiera que nos metiéramos en todos esos temas, de qué manera también la mujer en cargos relevantes de la dirección de la empresa privada también se incluye de una manera. O sea, cuánto la palabra es muy manipulada, muy marketeada, pero cuando vemos las estadísticas en realidad uno ve o no siente que hay un cambio tan relevante. Catherine y Francisco los quiero meter ahí en esas dos áreas. Sí, concuerdo plenamente con lo que estabas comentando tú cuando mal utilizamos y casi manoseamos el término inclusión. Ocurre un poco eso, o sea, ¿quién soy yo para incluir a alguien? O sea, somos todos súper distintos y bienvenida a aquella característica. No recuerdo muy bien, estaba tratando de acordarme, una frase de Einstein, me podrías ayudar tú, que decía más o menos, si medimos al pez por su capacidad de subir al árbol, siempre ese pez va a creer que no está incluido o no sirve para algo. Nosotros normalmente en la sociedad vamos haciendo esta gran diferencia, yo estoy acá y soy mejor, tú estás allá y eres peor. Con respecto al tema de las viviendas sociales, el tema yo discrepo un poco contigo ahí, sí, sigue estando el miedo, porque tú le dijiste, claro, el pobre es esto, prejuicios de que el pobre va a traer delincuencia, el pobre es flojo, son los típicos prejuicios que hemos tenido socialmente arrastrando hace mucho rato, pero ahí nuevamente está el miedo de fondo, porque si yo tengo miedo de que el pobre sea delincuente, lo que tengo miedo es que le pase algo también a mi familia. Comparto contigo con el tema de el poder explicar esto de mejor manera para poder generar un diálogo que pueda ser un tema más armónico, con empatía, con respeto, con algo que no es la palabra y el término como inclusión, porque siento que de verdad se está manoseando bastante el concepto, casi prostituyendo lo que significa hoy en día. Francisco, una ley muy específica, que es la ley de inclusión para los discapacitados. A ver. O sea, ¿cuánto eso ha tenido un efecto, no ha tenido un efecto? No ha tenido ni un efecto todavía. Así de corto.
La ley de inclusión laboral en el mundo de la discapacidad está recién implementándose, no alcanza a llegar un año de vigencia, se está poniendo en marcha y es una ley que yo creo que ayuda a los discapacitados, pero creo que es una ley que le falta mucho, y le falta mucho porque tiene además un reglamento muy malo. Las leyes, y tú, Claudia, que tienes más experiencia en construir leyes que yo, las leyes no solamente actúan por sí solas, sino que se tienen que bajar a través de un reglamento que dicta generalmente el ministerio que está más incumbente a cada una de las leyes. Y en este caso falta todo el tema de la inclusión de las personas que no son discapacitadas con los discapacitados en el mundo laboral. Así es. O sea, esto no es solamente una rampa, no es solamente un ascensor, esto es mucho más que eso porque es relaciones humanas. Porque cuando una persona uno la está incluyendo para que trabaje primero, tiene que trabajar donde tiene sus mejores potencialidades. Para eso necesariamente se requiere un ejercicio de adaptabilidad en términos de funciones. Segundo, un ejercicio de adaptabilidad en términos del entorno físico. Y tercero, y el más importante, y lo digo con vergüenza, porque yo en mis épocas pretéritas, que era dueño de una empresa, generé un proceso de inclusión, entonces dije, dado que el dueño es discapacitado, obviamente van a aceptar a los discapacitados. Y dije, ya, a partir de mañana, contador, aquí hay un gallo con silla de ruedas, en fin, me ahorro una silla, el tipo era excelente, el baño tenía las capacidades para poder recibirlo, pero yo no conversé con la gente que lo iba a recibir al lado. Entonces generé un rechazo no intencional en relación a eso. ¿Y qué pasó ahí? ¿No funcionó? Fracasé, porque me di cuenta que los procesos no son por órdenes, no son por dictámenes, son por convicción, por cambios de conducta. Ahora, en el cambio de conducta hay una cosa que tú dijiste y que no la quiero dejar pasar porque encuentro que no es así. La ausencia de inclusión no es por el capitalismo. La ausencia de inclusión no es por este sistema perverso que nos tiene a todos asfixiados y ahogados. Yo creo que la ausencia de inclusión en Chile parte con la migración de lo rural a lo urbano. Y no tiene que ver con capitalismo. Estamos hablando del año 30, estamos hablando del año 40, estamos hablando del año 50, estamos hablando del año 60, de la década del 60. Cuando la gente migra a la ciudad, se encuentra con un entorno distinto y hostil, en el cual se obliga a cerrarse. Si tú sales 40 kilómetros y vas a Mayuco, o vas a Alto Jahuel, y no estoy cantando una canción de los Quincheros, te vas a encontrar que la gente comparte de una forma distinta, se integra de una forma distinta, se incluye de una forma distinta. Entonces, la ausencia de lo rural versus los urbanos, yo creo que tiene mucho más que ver que el capitalismo y este sistema per se perverso, que no tuvo a lo mejor, pero que se nos pretende mostrar como que es lo que destruye a toda condición de ser humano. Yo creo que la inclusión es un tema de actitud también, de efectivamente conciencia, que no tiene que ver con la igualdad, tiene que ver precisamente con la diferencia. Y ahí, con reconocer la diferencia. Pero evidente. Si yo no soy capaz de reconocer, como decía Humberto Maturana, al otro yo como un legítimo yo, es muy difícil, y si lo llevamos digamos, a versiones religiosas, al credo y amar al prójimo por sobre todas las cosas como a ti mismo, y si no eres capaz de amarte y conocerte tú, es difícil que vayas a amar y conocer al resto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero esto tiene que tener también un marco también de derechos. Pero porque sí, la inclusión así por se también puede generar situaciones de insana convivencia. No sé si lo ven de esa manera. O sea, por ejemplo, estábamos hablando del tema de las viviendas sociales y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Aldo. Que ahí se ha hecho un escándalo. Estoy de acuerdo. Por un edificio que tiene, si no tiene 50 departamentos, es mucho decir, de los cuales con suerte 10 van a ser de inclusión y todavía no sabemos de qué tipo de personas. Por ejemplo, le he colocado 2 torres, le he colocado 5 torres y que sea de viviendas sociales. Y te quiero colocar un caso de una ciencia ficción. Yo creo que, per se, uno debe ser inclusivo, aún con la gente que tiene un nivel de ingreso totalmente distinto, no importa en el barrio donde tú vives.
Pero si la inclusión no tiene derechos, perdón, no tiene deberes, imaginémonos que esas 5 torres finalmente se transforman en una cultura de convivencia que afecta al otro. ¿Ustedes creen que eso no tiene ningún efecto? Es que ahí no se genera inclusión, po. Porque la inclusión es de ida y vuelta. Sí, pero es que si queremos hacer inclusión tenemos que generar respeto. Ya, pero ¿quién regula la vuelta? Eso es lo que te digo yo. Porque en Bueno, este caso, la ley, pues, y la convivencia, y será la Junta, esa es la la Junta de Vigilancia, y será el mismo condominio como se administre. Debiera ser. Pero por supuesto. Debiera ser. A ver, va a haber aquí- Pero estamos pensando que eso no va a suceder. No, per se no. Aquí hay una ley Eso sería prejuicioso. Evidente. Hay una ley que regula que es para todos iguales, que es la 19.537, la ley a la altura. Entonces, antiguamente, como en Chile no se hacían edificios y que hacíamos en los lados, no había problema. Pero de repente Chile se puso a construir para arriba porque no quedamos en tierra. Este es un tallarín que se cae al mar. Y como todos los tallarines que se caen al mar, ¿no es cierto?, no teníamos mucho espacio donde construir, nos pusimos a construir para arriba. Enhorabuena. Eso regeneró una ley. Esa ley de copropiedad inmobiliaria que es para todos iguales. Yo estoy seguro que va a estar muy bien regulada. Yo estoy seguro, me siento con plena certeza, que los vecinos que van a llegar a esa torre y podrían venir de Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, exactamente lo mismo, se van a adaptar perfectamente y van a hacer un aporte, no me cabe ninguna duda. Y esto no va a pasar más que ser una anécdota social dolorosa y vergonzosa, a mi juicio. Es una vergüenza. Lo digo porque yo estoy viviendo otro fenómeno. Yo vivo en Santiago Centro y vivo el fenómeno con los migrantes. Entonces, Santiago Centro está llenando de migrantes. Muchos de mis vecinos, yo vivo en Santo Domingo con Amonati, han vendido sus departamentos o los han arrendado y se han ido. No, acá está lleno de negros, acá está... Es una cosa brutal. Y yo convivo a diario con venezolanos, con peruanos, con colombianos, con dominicanos, gente extraordinaria. He enriquecido mi bagaje cultural y mis hijos se han relacionado extraordinariamente con ellos. Y hemos aprendido, además, cocinan exquisito, mucho mejor que nosotros. Entonces, claro, entonces ha sido fantástico. Y en vez de comer completo, ahora como perros calientes. Y no tengo nada arepa. Estás bien inclusivo tú. Es que estoy bien inclusivo, y harto mejor que los completos. Y no es nada animalismo, no son los perros que usted cree. Entonces, lo paso bastante bien. Entonces es un fenómeno, reitero el concepto, so pena de caer en la majadería, que la majadería es la tonta repetición de un concepto. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la inclusión, pero la inclusión junto con la parte legal, que muy bien hace el trabajo Pancho, que lo hace extraordinariamente bien, y he visto con varias iniciativas legales, yo creo que esto parte por un cambio cultural. Primer cambio cultural violento, tuvimos un golpe cultural en diciembre del año 2017 con lo que pasó en las elecciones, y ahora el segundo golpe cultural que viene, la transformación cultural. Pero ¿cómo tú generas un cambio cultural? Porque estaba tocando aquí la ley de discapacitados. ¿Qué efecto ha tenido? Él me acaba de decir ninguna, cero. Ninguno, no. Entonces, Oye, Pero la ley de discapacitado tiene 3 meses. Porque los cambios sociales no son instantáneos. lo que tú quieras. Los cambios culturales, ¿quién iba a pensar hace 4 o 5 años atrás esta cantidad de acusaciones, y benditas sean estas acusaciones, en materia de abuso y acoso sexual de las mujeres? Porque era una conducta, sin entrar en los casos, pues los casos se discutirán en la justicia y son ellos los que determinarán, pero la actitud de mujeres de poder denunciar acoso, abuso, ¿quién hubiera pensado eso hace 4 años atrás dentro de las universidades, en los trabajos, en fin? Porque era una conducta que más bien se había naturalizado. Era natural pasarse el tejo con los comentarios, con gestos, con actitud y hoy día la sociedad, los chilenos, con una cultura que claramente es machista, ha puesto prácticamente tolerancia cero y ha condenado, yo desconozco a quien no lo haya hecho unánimemente, este tipo de actitudes y decir, se acabó. Y sumarse a las mujeres y decir, bueno, no tienen por qué las mujeres, y ningún ser humano en general, tener que soportar actitudes que no corresponden. ¿Dónde está el grado, hasta dónde está mi grado de intimidad o mi yo que se me protege frente a un extraño? Entonces, yo creo que el cambio cultural, que sin duda es, o sea, no necesitamos solamente el cambio legal, porque eso es formal, sino un cambio de fondo. Y cómo tendemos al cambio de fondo y no formal, es precisamente con este tipo de actitudes que uno dice, uno se sorprende, pero finalmente es impresionante cómo vamos hacia allá. Inclusive nos sorprenden nuestros propios hijos, que son niños. Yo veía a mi hija con el tema de los niños que Trump había separado de sus padres, y lo veía ayer en CNN y me decía, mamá, ¿cómo ese hombre puede hacer eso? ¿Cómo puede separar una familia?
le contaba, ellas habían entrado ilegal, esta es una medida absolutamente desquiciada este señor, pero el fondo es que había entrado ilegal. ¿Qué importa eso? Si la familia entró ilegal, tú no puedes separarla aún en esas condiciones. Tiene 11 años. Entonces, yo creo que ahí algo hay, o de la familia, pero también del colegio, de la sociedad, de lo que escucha, de lo que ve. Es El no tema de las bolsas tolerar, plásticas, como no dices tú. tolerar la injusticia, Claro, no tolerar claro. que hay gente distinta, como decía Pancho, no iguales, sino distintos, y apreciar a ese ser distinto, como tanto te aprecias tú mismo como ser humano. Y en eso yo creo que los chilenos hemos ido avanzando, y últimamente te diría que casi a paso agigantado, en Caterina. esa dirección. Nos falta mucho, por Exactamente. cierto, muchísimo. El tema de la integración social, yo creo que los problemas que se dieron en Las Condes es prácticamente falta de diálogo y de conocimiento. Son 85 departamentos, son las mismas familias que vivían en Las Condes las que van a tener la oportunidad de poder postular a este subsidio. Así va a ser. Por lo tanto, todos los comentarios que hacían los vecinos, que son legítimos también, porque como decía la Katy, y usted, el miedo te genera prejuicio, te genera distancia. ¿Cómo poder combatir esos miedos? A través del diálogo, la comunicación, la explicación, y vas bajando las barreras de los temores. Es algo tan lógico, lo que creo que aquí no se hizo. Pero el tema que es tan lindo como es, y tan beneficioso como sociedad, y tan enriquecedora como es la inclusión, tenemos diversas materias donde podemos profundizar, y que en este país la inclusión no solo no se ha dado, sino también hemos estado un poquito ausentes e indolentes en materia de inclusión. La infancia, por cierto. Catherine. Sí, el prejuicio nace cuando uno tiene un poco de conocimiento con muchas otras, imaginación, miedos y etcétera. Así nace un prejuicio con un muy poco conocimiento. Tiempo atrás, y si no me falla la memoria, ocurrió del tema de las viviendas sociales, muy parecido cerca de la comunidad ecológica. Que Bueno, también ahí todavía existe ese saltó. problema. El año Y- 2003, que Sí. fue la comunidad Exactamente. actores y actrices. En ese momento la sociedad prácticamente Gente quedó avanzada. muda. Y hoy en día es cómo se le ocurre a los vecinos. Hoy en día estamos mucho más partícipes de este gran Consciente, cambio consciente, consciente. sí. Y yo sigo pensando, aunque usted lo encuentra absolutamente distinto, que hay el modelo donde tú le pones el valor al bolsillo y a lo que genero y lo que tengo que ganar, sigue separando un poco esta inclusión, sigue generando. Lo veo cuando atiendo chicos de un colegio muy prestigioso de la ciudad, donde se ha hecho mucha inclusión, y el niño que viene incluido sigue manifestando rabia porque aunque tenga muy buenas notas, todo lo demás, el tema del bolsillo al final del año, que el compañerito se va a Europa de vacaciones y él tiene que quedarse o en la casa o irse al litoral central, genera y va a seguir generando algunas ¿y la brechas. solución cuál sería? ¿Llevar al no, compañerito yo que no se sé Europa? la solución. Sí, Ahí- el tema- es- el- Yo te voy- ese es yo el te- tema. yo- mira, perdona que Yo sea sigo autorreferente, pensando que- Pero hay un tema que es la desigualdad. Exacto. Y que el tema de la desigualdad, bueno, eliminarla y que sea cero. Años luz. No, es que años no luz. existe. Años No luz. existe, no Años existe luz. en el mundo. El tema O sea, de la inclusión. No existe porque somos diferentes. Absolutamente. O sea, Absolutamente, pero De mirarnos. la inclusión De es, mirarnos, somos la inclusión es diferentes. Y eso es lo cómo yo integro, maravilloso. cómo yo Para empezar. integro al que seguramente tiene una condición económica distinta, a un poder adquisitivo distinto, al ambiente donde yo me desarrollo. Ese es el punto. Perdona que sea autorreferente, pero me interesa mucho el caso y no porque yo sea Superman, porque por lejos está de que lo soy. Pero yo viví lo mismo que estás diciendo tú. A mí me hubiera encantado ir a escalar el Cerro Manquehue cuando era chico con mis compañeros de curso o ser de la selección de fútbol de mi colegio. Pero dado que me faltaban 2 piernas y un brazo y me siguen faltando, no podía ser futbolista y no podía ser escalador. Entonces ahí también como sociedad, en una etapa yo creo muy maravillosa que estamos viviendo, porque estamos generando conciencia a pasos agigantados, también uno tiene que trabajar y tiene el deber de trabajar y procurar la aceptación de sí mismo. No te digo quitarle los patines ni nivelar hacia abajo, pero uno construye en la medida en que sabe cuáles son sus potencialidades y cuál es su realidad. Co-construimos esta sociedad. Evidente. Yo coincido plenamente, perdón, con Alicia Francisco, porque el punto es, claro, yo puedo criticar el modelo, decir, claro, el modelo es consumista, induce al consumo. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué tiene de malo consumir? Si consumir es apropiar un bien o un servicio a la satisfacción de una necesidad.
Y eso el hombre lo viene haciendo aproximadamente 2.600.000 años y no ha funcionado tan mal. Porque, a la diferencia con la bestia, cuando todos al principio éramos todos iguales. Los que trotábamos, los que reptábamos, los que volábamos, los que nadábamos, éramos todos iguales. De repente un compadre se le ocurrió pararse sobre sus cuartos traseros y se puso a pensar. Y se puso a aplicar los bienes que había en la naturaleza a la satisfacción de sus necesidades. Ese caballero se llamaba ser humano, o hombre y mujer. Y fue distinto. Y dominó la humanidad y fue el rey de las bestias. Bueno, ¿por qué pasó eso? Por una razón muy sencilla. Porque era distinto. Porque en vez de adaptarse al medio, modificó el medio. Y eso es aplicar los bienes a la satisfacción de tus necesidades. Y eso per se no es malo. Por eso, cuando se habla, se repite casi como un fetiche, la desigualdad es la desigualdad. Y yo siempre ocupo un ejemplo. Estados Unidos es la sociedad más desigual del mundo. El 90% de la riqueza está en el 10% de la población. Afganistán es el país más desigual del mundo. No conozco ningún norteamericano que se quiera vivir a Afganistán, y sí conozco millones de afganos que quieren ir a Estados Unidos. El tema no es la desigualdad. El tema no es la desigualdad. El tema es cómo hacemos que los que no tienen puedan acceder al consumo de mejores bienes y servicios de forma tal que la diferencia con el que tiene no sea en el consumo, sino que sea una diferencia cualitativa, pero no cuantitativa. Te quiero hacer una pregunta, pero antes, si ustedes quieren comprar un vehículo, la mejor marca, Chevrolet. Y Por el cierto. líder es Inalco. En inalco.cl ustedes encontrarán una gama de vehículos Chevrolet, todo terreno. Y lo que es mejor, ahí en inalco.cl puedes acceder a condiciones de crédito y financiamiento espectaculares, ofertas, particularmente ahora en invierno, véalo ahí en www.inalco.cl y en las sucursales que tiene en Santiago. No se enrede más, vaya al líder de Chevrolet, que es Inalco. La pregunta es la siguiente, para todo en realidad. Cuando hay que hacer esta bajada de la inclusión, yo me preguntaría ¿cuánta gente estaría dispuesta a una persona que fue un ex reo que ya cumplió su pena a incluirlo en una fuente laboral? Bueno, hoy día hay un acuerdo. Hoy día hay un acuerdo. Bueno, pero un poquito. Después, cuando hay que incluir a los inmigrantes, ¿cómo se les paga? ¿Se les paga igual que a un chileno? En la medida en que esté en la legalidad, en la medida en que esté en la legalidad, evidentemente que sí. Hay que distinguir pero con ese evidentemente gancho, que sí. sí, pero evidentemente que sí no Pero en la significa que práctica no evidentemente ocurre. se haga, Cosa. ¿me entiendes? Porque Trabajan al borde de lo ilegal. Sí, le no, pagan incluso menos. te lo doy en el caso Sí. legal, que tiene RUT y todo, que puede trabajar. Sí. Pero ¿qué condiciones de remuneración se le da a un inmigrante versus Yo no sé, Porque de ahí nace el tema de si incluyo o no incluyo, ese es el punto. Porque en el No, fondo yo puedo hablar de inclusión, pero cuando tengo que materializarlo en hechos concretos, los mismos discapacitados, ¿cómo se incluyen en el mundo privado? No lo sé. Porque si no, la frase se transforma en un marketing finalmente. No, pues, Así es. Pero creo que la responsabilidad de la inclusión no solamente pasa por el Estado, pasa por toda la ciudadanía. esfuerzo Yo creo que en Pasa el por mundo sector. laboral, el mundo laboral debería discriminar por capacidad y no por condición. Exactamente, ¿no? Pero Ya. se hace. O sea, Bueno, mi yo percepción es que no. yo siento que nosotros estamos viendo una transformación en el mundo laboral. Yo siento que nosotros hablábamos hace un año atrás, incluso antes de la campaña a presidente de la República, a la presidencia y a diputados y senadores, nosotros hablamos de la migración como algo medio etéreo, que no estaba muy bien contado, que no sabíamos más bien cuántos tenemos, y oh sorpresa, durante estos últimos 4 años han entrado a este país más de 600.000 personas. Cuando terminó el gobierno del presidente Piñera, Piñera 1, había más o menos 440.000 migrantes en este país, y hoy día hay más de 1 millón de personas en este país. En 4 años entraron a tasas de casi 200.000 personas al año. Ok, pero Espérate, eso no es igualdad e inclusión. ¿Eh? Eso no es una ecuación que se Yo significa incluir. siento que como buen defensor del mercado, yo creo que el mercado ya no es que haya hecho la pérdida, sino que ya asumió la condición. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un 7% o un 10% de cesantía, ponle los Uber y todo lo que tú quieras ponerle al lado, digamos. Empleo informal también. El Yo empleo creo que más informal. del 10. Bueno, pero Ya, con, ok. con todo lo que hay hoy día, están los inmigrantes adentro. Pues. Entonces, cuando yo los quiero legalizar y yo les quiero dar no oportunidades de trabajo, sino aperturas para poder acceder al trabajo, primero no tengo que inventar un sistema mentiroso. Hoy día el sistema es mentiroso. El dato es que tenemos 1 millón de personas en condición de migrantes, y el dato que la
la ley nos permite solo emplear un 15% de nuestros trabajadores en cada una de las empresas pueden ser migrantes. Y uno va a un supermercado, va a un restaurante, llama a un telemarketing o va a cualquier cosa y se encuentra que los chilenos están del lado de los clientes y los migrantes ya están trabajando. Pero habría que cerrar todas y cada uno de esos restaurantes y esas empresas porque legalmente eso no debería suceder. Entonces, nos están robando la pega, que es como el eslogan del cuento. Yo creo que el chileno dejó de hacer esa pega hace harto rato. No sé, lo que no estoy de acuerdo, ¿Entiendes? Francisco, es lo siguiente. Para mí, la inclusión no es completa simplemente cuando yo le doy una oportunidad a laborar a alguien. No Yo creo estoy que de la acuerdo. verdadera inclusión es cuando yo le doy una calidad de trabajo a alguien igualitaria a la que yo tenía, por ejemplo, con alguien que no es inmigrante. Pero por supuesto. Entonces, a mí me da la impresión que no es así. A mí me da la impresión de que los inmigrantes ganan o tienen condiciones laborales en nuestro país que no son igualitarias que el resto. Entonces, no me parece que eso sea inclusión. Eso es otra cosa, pero No, yo concuerdo con lo que dice Pancho, y es un fenómeno que ha pasado en todos los países, ¿Qué ha pasado Europa, en qué? en que los trabajos a los cuales los migrantes o los extranjeros están aspirando hoy día a tener, los chilenos, producto del desarrollo, No creo, fíjate. del mayor poder adquisitivo, son trabajos que los chilenos no están dispuestos a hacer, aunque no tengan que comer. Dicen, yo ese trabajo no lo voy a hacer. El migrante, bueno, Chile es un país de migrantes, por lo tanto nos construimos Por cierto. por migrantes. Pero, Claudia, te hago por lo una pregunta tanto, súper doméstica, de pyme o lo que sea. ¿Tú crees que a alguien que es dueño de una empresa, un pyme, no le sale más barato contratar a un inmigrante que a un chileno? O sea, honestamente. Hoy día te le sale digo, carísimo, porque hoy día está en ilegalidad. No, pero Te digo, y si carísimo. llega un inspector del pero trabajo pero y hablemos te pide los pero contratos y no hay hablemos del trabajo. caso de un inmigrante legalizado, no pero hablemos a del ver, caso ¿a de ti te parece ilegalizado. justo primero? En el tema laboral, Estoy viendo si en está nuestro regular, país, entonces. si está No. pero Sí. tienes otra apreciación. Si está regular, primero tiene que ganar el sueldo mínimo como lo tiene que Por ganar un supuesto. chileno. En segundo lugar, si a la misma pega, la misma paga, tú me dices, ¿te parece justo que el migrante en el mismo trabajo gane menos Sí. que otro? A mí me parece tremendamente injusto que una mujer en el mismo trabajo gane menos que un No, pero hablemos Entonces, caso de ahí hay un inmigrante. problema de inclusión que se En ambos arrastra. casos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en ambos casos Estamos de Entonces, acuerdo, pero si nadie está... No, nadie no está es un discutiendo. tema de migrantes, Nadie es di- un tema de inclusión en Yo te- general. Ese es nuestro No, lo que desafío. pasa es que no me gusta la frase eso como diciendo Chile ha acogido, No, lo que pues, decía, sí, no sé cuántos inmigrantes, pero yo como, te apunto como razón. que eso es igualdad. Pero si no los ha perdón, acogido. igual a inclusión. Pero si ese es el error. No los ha acogido. Lo que nos encontramos es que hay 1 millón de personas viviendo en Chile en condición de migrante. Esa es la realidad y ahí nos tenemos que hacer cargo. Es un problema gravísimo. Evidente. Yo te encuentro razón en un punto. Claro. Sí, po. Y te lo concedo bajo la siguiente perspectiva. El otro día vimos la noticia que un grupo de ciudadanos haitianos había tomado un fondo. Llegó Carabinero a poner orden, naturalmente. ¿Y por qué se lo habían tomado? Porque lo habían contratado para una cosecha específicamente de una fruta de temporada. ¿Cuánto les habían ofrecido? Porque naturalmente no podía ser contratada por los porcentajes que establece la ley, brutal. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto que estoy expulsando Pancho, porque creo que es sincera lo que está ocurriendo en este país, derechamente, sincera. Le estaban pagando 150.000 pesos mensuales. Y los haitianos estaban muy de acuerdo en recibir ese sueldo. ¿Y por qué estaban de acuerdo? Porque entre eso está parado en una esquina, vendiendo Super 8 Sí. y ganando 125 pesos por Super 8. O sea, ¿cuánto tienen que tener al día para el día, para pagar los pederías? Obligados a arrendar entre 8 una pieza y vivir hacinado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Recibían felices los 150 lucas. Más encima no se las pagaron. ¿Tú crees que eso es inclusión si se lo hubieran pagado? No es inclusión. Eso no es inclusión. Para perdón. mí eso es lo que estoy pero, diciendo ya. pero para que sea incluido la persona, primero tiene que ser legalizado y es una situación que Estamos está de acuerdo. impulsando el gobierno en este minuto, que no se estaba impulsando hace 6 meses Así atrás. es. Exacto. En este minuto se está legalizando a esta gente. Y no estoy diciendo esta en forma despectiva, estoy señalándolo. 2, después de eso tenemos que hacernos cargo que efectivamente tengan al menos la potencialidad de poder trabajar porque la ley le puede permitir trabajar. 3, si es que esa persona, en el caso que se mencionaba, iba por la 150 y estuviese legal, iría a demandar al Tribunal del Trabajo, por supuesto. Obvio. Evidente, pues. Eso es, Y eso finalmente. no es precarización
del empleo. Al contrario, es dignificación del mismo porque al menos nosotros pactamos algo que yo lo considero bajo, efectivamente, que es un sueldo mínimo de determinado monto. Este fenómeno pasó por una responsabilidad, y luego me gustan las cosas con nombre y apellido, por la irresponsabilidad del gobierno anterior, que abrió las fronteras de par en par a una inmigración descontrolada, desregulada, que permitió, por ejemplo, que en un solo año llegaran casi 140.000 personas de una sola nacionalidad y no preparó legalmente el sistema para recibirlos laboralmente y generó una situación de precarización brutal y espantosa y de segregación inaceptable. Eso es la irresponsabilidad política que yo creo que ahora se está corrigiendo a través de la nueva ley migratoria. Ahora nos va a costar mucho. Ándate al mundo rural y anda a las postas del mundo rural. No hay traductores de creolé para entender qué enfermedad tiene un haitiano. Así es. Y no es mala voluntad del Estado. Resulta que aquí se introdujo gente a troche y moche. Todos son bienvenidos en la medida que, como dijo el presidente Piñera, muy bien dicho, vengan a construir un buen país, a colaborar, a aportar. Eso es evidente. Aquí nadie le quiere cerrar las ventanas ni las puertas a nadie que quiere aportarle al país. Si nosotros lo legalizamos, van a pagar ISAPRE, van a pagar, o FONASA, van a pagar AFP, ojalá, espero que muchos paguen impuestos, porque significa que están ganando bien y pasan de los pisos mínimos. Ese es nuestro desafío y van a impulsar. Además les tengo noticia a todos los telespectadores. Con los 17 millones de personas que somos en este país, necesitamos más gente para que este país avance. No solamente para que vaya a limpiar los baños, no es eso, sino para desarrollar efectivamente el país como debemos desarrollarlo. 17 millones de personas es menos que la población de Miami, desde Arica a Punta Arenas. Oye, y tú hablabas de una cosa que era muy interesante también, que era la reinserción social en materia penal. Sí. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Hoy día yo con inmensa alegría escuchaba al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hacer una alianza público-privada con la SOFOFA para poder comprometerse, en el fondo de integrar, y también yo creo que es importante con incentivos tributarios, porque eso sí que es falta de inclusión. Brutal. Eso sí que es segregación, es castigo y es olvido. Discrepo un poco contigo. Espérame un segundo, Katy, para terminar la idea y tú nos cuentas. Pero una persona que ha cumplido su pena en la cárcel, ¿qué es lo que le ofrece la sociedad una vez que sale? Porque lo normal es que entre, pague y salga, y que la sociedad en el fondo, en lo ideal, lo acoja para poder reinsertarse. Hoy día, ¿qué ocurre? Perdona, Claudia. El punto es si la cárcel rehabilita. No. Entonces, no. Entonces espérate, no me da sentido porque te salta un paso. Si la cárcel rehabilitara, porque se llama centro de rehabilitación, esa gente cuando sale está preparada para insertarse, a mi juicio. Déjame terminar, para ingresar en el mundo privado. Pero cuando tú te saltas ese paso, yo creo que vamos a tener problemas. A lo mejor honestamente, me lo salté porque no esta alianza, yo me lo salté, porque sí, eso existe. Hay un paso que a mí me parece que si la cárcel se transforma en una cárcel donde están todos hacinados y donde... No, donde es hoy día sí. Bueno, es que es así hoy día, pero no es un centro de rehabilitación como se le llama, centro de rehabilitación, donde la persona se rehabilita. Cuando una persona se rehabilita, cumplió su condena, quiere decir que ya está preparado para insertarse en la sociedad. Cuando eso no ocurre, yo no sé si va a funcionar, per se, integrémoslo inmediatamente. ¿Creí usted que yo hace 6 meses que no iba para acá y usted perdió la fe? No perdió ninguna fe. La realidad es cruda y la gente puede debatir a través de hashtag si está de acuerdo o no está de acuerdo, hashtag _inclusión. O sea, pero tú lo hablas como un mundo ideal, como tú lo hablas mundo. Si las cárceles rehabilitaran, si las cárceles... hay un proceso previo. Te la compro, pero no es así. Hay un proceso previo. Tú sabes que a los presos, en el fondo, a los que están privados de libertad, no se les puede obligar a trabajar. ¿Sabías eso? Por ley. No pueden trabajar si es que no quieren trabajar. Por supuesto, a nadie se le puede obligar a trabajar, no solamente a ellos. A los camarógrafos acá, nadie se le puede obligar a trabajar. Pero sería... No, porque a la sociedad le cuesta, mantener un preso le cuesta alrededor de 600.000 pesos. Entonces uno podría pensar que el chileno en su casa, decir, bueno, si le cuesta a todos los chilenos 600.000 pesos, ¿qué es lo que aportan ellos? Bueno, porque les dan comida. Comida, agua, luz, todo, y ellos ¿cómo responden? Bueno, como no pueden trabajar, ¿cuál es el desafío?
del gobierno y de la sociedad en general es poder darle las condiciones al interior de los penales para que puedan desarrollar oficios y no abandonarlos después de que crean ese oficio y saben, sino que acompañarlos y darles la oportunidad de que puedan trabajar. En eso está hoy día comprometido el gobierno de generar ese espacio a mí me gustaría previo saber- y posterior. Ok, Catherine, porque tú has estado metido ahí. Sí, detenida. No detenía, pero trabajando en eso, eso es lo que trabajando tú en no eso. sabes. No, el punto es que esto existe hace muchos años atrás, donde existía una fundación que efectivamente se estaba haciendo cargo acerca de personas que habían ¿El padre estado privados Robledo, dices tú? de libertad, para borrar, después de un buen comportamiento por años, borrar incluso sus antecedentes dependiendo qué tipo de delito. Así es. ¿Sabes qué? Somos tan poco inclusivos que pasa por algo de personas. Nos vamos construyendo, pero pasa finalmente por algo de personas. Que yo estuve atendiendo estoy como un poco perdida en la noción del tiempo, pero no más allá de un mes, a una señora que mantiene su hogar, que fue desvinculada de una cadena de supermercado inmensa, porque averiguaron que ella había estado efectivamente privada de libertad. Averiguaron. El tema es de personas. Ni siquiera está dentro del reglamento o algo. No. La persona que estaba a cargo de esta persona que estaba siendo reponedora, la desvinculó buscando otros argumentos legales, muy absurdos por lo demás, pero el fondo era la poca inclusión porque ella había estado efectivamente privada de libertad. Es una verdad más grande que una casa. ¿Perdón? Eso es una verdad más grande que una casa. Yo voy por razones profesionales, yo estoy todos los días en las cárceles, todos los días de mi vida, o sea, de lunes a sábado, y a veces hasta los domingos porque tengo controles de detención. O sea, lo que tú dices, lo que dice Claudia, es una descripción, así es. ¿Cuál es el problema de los reos? En Suecia yo me puse a analizar el problema y dije, ¿por qué los suecos están cerrando cárceles? ¿Qué pasó? ¿Dejaron de delinquir? No, es delito. ¿Qué pasó? ¿Por qué están cerrando las cárceles? ¿Porque menos condena? ¿Porque Sodoma y Gomorra? Para nada. Simplemente entendieron que el fenómeno delictual es un fenómeno social multifactorial. Y en consecuencia, ¿cómo se ataca en la cárcel? Cuando cayó una persona presa en Suecia, llegaba al sistema, ¿usted cayó por qué? ¿Robo con intimidación? ¿Robo por hacer las cosas? ¿Por tirar arma de fuego? Cualquier delito de los que tapizan nuestros juzgados de garantía. Iban a la familia, tomaban a la mujer, tomaban a los hijos, tomaban a los hermanos y hacían inmediatamente una intervención social. De forma tal que el individuo estaba preso, recibía la visita de un asistente social, de un médico, de un psiquiatra, de un neurólogo, simultáneamente el mismo servicio que estaba recibiendo. Ahora, ¿cuánto costaba eso al Estado? ¿Sabe cuánto le costaba? Huevo. ¿Sabe por qué le costaba huevo? ¿Sabe por qué le costaba huevo? Porque se lo hacía un privado que recibió un estímulo tributario por hacer eso. ¿Cuánto se ahorraba el Estado? ¿Cuánto se ahorraba el Estado? Con ese sistema, mucho más de lo que gasta en mantener un preso. Pero concédeme que eso se llama rehabilitación. Eso se llama, ¿sabes lo que se llama eso? Reinserción. No, Cuando tú metes a pero un concédeme que preso la en persona se rehabilita. ¿Sabes lo que Pero cuando eso no se da, entonces, y se habla de incluir o de insertar a las personas que salen de la cárcel y que no se ha vivido ese proceso. Yo creo que eso es complejo, o sea, eso no es cosa... Es muy difícil. Sí, pues obvio. La realidad carcelaria es muy compleja. Hoy día tenemos prácticamente 42.000 personas privadas de libertad en Chile. Yo los veo diario. Voy a las cárceles de mujeres, voy a las cárceles de hombres y voy incluso a los centros de estar detenidos los menores. Lo que hacemos, por ejemplo, cuando le damos trabajo, que está bien, le damos trabajo dentro de la cárcel. El tipo entra, trabaja, gana un sueldo y lo envía para afuera. Pero lo que tú dices, salió de la cárcel, así como una sábana, va a pedir trabajo en el supermercado y le dices, ¿cómo se le ocurre que vaya a contratar a un delincuente? Se acabó la reinserción. Entonces le ponemos ampulosamente CRS, Centro de Reinserción Social. El otro día yo le pedí una audiencia a la directora de Gendarmería porque le quería plantear un plancito, decirle, mire, ¿sabe qué más? Haga lo siguiente, haga un proyecto de ley, hable con Zoe Moreno y diga lo siguiente. Estos beneficios tributarios, si usted emplea a tantos internos, gente cumpliendo condena, se acaba la condena, esta persona se reinsertó y pasaron 2 años y no delinquió, usted tiene derecho a descontar del que lo complementario del porcentaje de ingresos. O sea, la función de pública a mano con el privado. ¿Qué le parece la idea? Eso quiero decírselo. Naturalmente, todavía eso toda la PDR. No, dile a Pancho que te pida una audiencia y no, vamos si no van a dar, tiene cosas importantes que hacer. Pero, no, es muy interesante lo que estás diciendo, Aldo, no por te creas. cierto. Entonces yo quiero, mi sueño, como he sido abogado penalista, defensor,
30 años de mi vida. De los 57 años llevo 30 años en esto. Entonces, creo que es decir que el Estado es el que debe reinsertar. No. Si el Estado no es más que la suma de las voluntades individuales. Todos somos Estado. Tú eres Estado, tú eres Estado, tú eres Estado, el diputado es Estado, yo soy Estado, todos somos Estado. Entonces entender al Estado como un caballero, darle la pega, si el Estado somos nosotros tenemos que reinsertar. Eso es lo que yo creo. Por eso quiero que el privado me tenga la opción de reinsertar, pero con un estímulo. O sea que esto, ¿sabe qué más? Diga el empresario, me conviene reinsertar. Francisco, ¿tú crees que hay prioridad de estos temas hoy día en Chile? No hay prioridad de estos temas, claramente. La prioridad la estamos buscando en este tipo de programas y con estos diálogos y con las acciones pequeñas que se están desarrollando. Evidentemente, si yo además, como un personaje con una discapacidad, donde la inclusión a mí me la hicieron con mucha fuerza mis padres que generaron características determinadas, yo soy un privilegiado. Pero hay que reconocer, para el mundo de la discapacidad, los únicos 2 días bonitos son los días de la Teletón. Sí. Y si tú vas al Teatro Teletón en micro, el día del espectáculo Teletón, capaz que no te den el asiento de discapacitado en el metro, en la micro. Falta conciencia. De acuerdo. Falta conciencia. Y la conciencia no se modifica por decreto, se modifica por cultura. Por eso yo decía, oye, ¿y las bolsas plásticas? Porque lo que hizo la ministra de Medio Ambiente, aboliendo las bolsas plásticas, para mis hijos no es una novedad. Ellos lo vienen haciendo hace rato. Porque en el colegio les cambiaron el switch y dijeron, ¿sabes qué? Las bolsas plásticas y la ecología y el reciclaje. Total. Yo, bailón de 52 años, mientras más plástico llega arriba, mejor, porque me educaron de esa forma. Por eso te digo que esto es un proceso, no es un decreto. Y si alguien piensa que este país, por obra y gracia del diputado Undurraga, del partido político X o de la religión Z, va a cambiar y va a ser inclusivo, no. Si no cambiamos nosotros, no va a haber inclusividad. En tu historia de vida, ¿qué fue lo más difícil para ti? La inserción, pues. ¿Pero qué fue lo que más? Pero háblanos un poquito que más. no, ¿Qué a fue ver, lo que más te costó? ¿Qué a fue mí lo que más me costó. O lo que más te dolió. Mira, da lo mismo lo que me haya costado a mí o lo que no me haya costado a mí. No, pero yo tuve la suerte. Yo tomo el testimonio tuyo para que mucha gente se sienta interpretada. Sí, nada pero más. a ver, seamos honestos. Yo tuve además la suerte de venir de la familia que vengo y en un país clasista como este, tener el apellido que tengo también me ayudó, pues. Si yo mismo me hubiese llamado de otra forma, evidentemente, y no hubiese ido al colegio que fui, y hubiese accedido a la educación que accedí, a lo mejor no estaríamos conversando aquí, porque este es un país también clasista. O sea, aquí hablamos de migrantes, aquí hablamos de presos, pero inteligentemente se toca el tema de las mujeres, pero aquí somos todos clasistas, pues. Si aquí lo único que aprendimos desde chico todos es la ley del gallinero, pues la gallina que está más arriba anda cagando la de más abajo, pues. Y así andamos, pues. ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque, como dije al principio, creo que le tenemos miedo a la diferencia. Cuando nosotros no le deberíamos tener aversión, sino que le deberíamos tener pasión a la diferencia. ¿Y quiere que le diga una cosa? A nosotros políticamente nos fue mejor cuando entendimos eso, y por eso Chile Vamos le ganó la carrera presidencial en esta vuelta y Piñera fue presidente. Hay mucho porque construimos una coalición en base a la diferencia y no a la unidad. Caterina, ¿tú querías agregar algo? Sí, hace harto rato ya existen temas de poder dar monetariamente o descontar bonos para que las empresas tengan mujeres mayores de edad, adulto mayor trabajando. Se hace eso hace muchos años ya. El tema de la inclusión con gente que tiene capacidades distintas también lo hace, pero sin embargo las empresas lo mantienen un tiempo y después comentan, no es rentable porque igual se demora más en llegar, es más lenta, nunca va a aprender la parte computacional y finalmente volvemos a caer en el billete. Sigo pensando en aquello, sigo manteniendo que mientras tengamos una sociedad, o sea, yo comparto contigo el tema de ser consumista, pero consumista con el valor no de valor de ser humano, sino que el valor esté puesto en el bolsillo. Esto de la inclusión va a ser solamente un tema de palabras, porque no lo estamos haciendo. Tal cual como ustedes mismos comentaron,
somos clasistas y el que está arriba es el que tiene plata. Es así de simple. No necesariamente, el que tiene poder. O poder. Pero ¿y qué te da el poder? Y el poder se administra hasta en una cola un banco. En todas partes se administra poder. Influencia. Ahora, con respecto a las mujeres, yo fui de las personas que estudió la misma carrera que mi ex esposo, lo mismo, exactamente lo mismo, trabajamos en el mismo lugar. Y él ganaba, en ese entonces, años luz atrás, 1,2 millones y yo ganaba 300 lucas. Y estábamos haciendo la misma pega, lo mismo. Una vergüenza. Entonces, ¿y tú crees que hoy en día no existe eso? Sigue existiendo. Obviamente que existe. Sigue existiendo. He trabajado con respecto Pero al es una tema vergüenza. Sí, es una vergüenza, pero es una vergüenza que acallamos porque de una forma u otra Todavía se el paga tema más del- a profesionales de ciertas universidades que otras. Exactamente, yo he trabajado en selección de personal y te dicen así, la Sí. persona que te contrata, no quiero personas de universidades privadas. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? ¿Tú piensas que eso no es así? No. Sí. Yo creo que en este país lo que funciona mucho más, lo que funciona y lo que hay que ir avanzando para erradicarlo es el tema de las redes y los pitutos. Mucho más que el de la universidad. Sí. Si hay alguien de una universidad privada versus uno pública y el de la privada es hijo del amigo mío y que me lo encuentro, ¿no?, en el supermercado, en el club, en no sé qué, yo voy a contratar a ese, no al otro que no lo conozco. Ya, pero olvídate del Entonces, mundo- aquí lo que pesa pero no es te hay coloco en el muchas escenario que no hay otras red. cosas. Nuestra sociedad es bien particular. No, claro, te coloco en el caso de que no hay red de influencia. Pero eso no existe. Pero pues. ¿cómo no existe? No hay red de existe influencia. ni una- ¿Dónde en nos todas vamos partes. para que No, no sí. haya Vamos a ese influencia? lugar. ¿Tú ¿Dónde crees que todos existe? tienen red de influencia? No, en el lugar que yo te dije. ¿No tú crees que todos tienen red de influencia en este país? ¿Tú crees también que todos tienen red de O sea, a ver, influencia? perdón, yo, a un mí, factor, en los procesos, mira, en los procesos incluso de contratación en la heladería que yo tenía, me llegaba mucha gente porque me la traía el jefe local, porque me la traía el otro que estaba trabajando ahí. Son amigos. Pero son amigos, sí, ok, no tendrán R en el apellido o tendrán más Pero R, cada a uno lo en mismo. su círculo, Pero cada uno lógico, genera el red de amiguismo influencia. existe. Por algo se dice. Sí, pues. O sea, el ¿tú crees que mérito- todos los cargos se seleccionan por red de influencia? No, Mire, no, Agustín. se accede, pero por Agustín, no. yo no dije pero- eso. No, yo te coloqué. Fue a propósito de No, un te coloqué comentario en la frente a un Katy, yo no escenario. dije Cuando eso. uno ve un currículum, porque está postulando un cargo, no sé, un subgerente, un jefe, no estoy hablando de una empresa importante, y uno ve una universidad tradicional versus una universidad privada. ¿Ustedes creen que no se discriminan eso? En general. Hoy día ya se eliminó ese factor. Yo creo que hoy día se Cada vez discrimina por experiencia laboral más que por dónde estudió. peor. O sea, el inicio laboral de una persona que viene de una parte A o de una parte B, evidentemente que puede ser generar discriminación. Pero muy en de la acuerdo. segunda o en el tercer trabajo tiene que ser muy pelotudo aquel empresario que solo contrata a alguien de la Universidad de Juanito Los Palotes Y sigue y no a la ocurriendo. persona que tiene experiencia Sigue en lo que va a Y sigue desarrollar. ocurriendo. Sabes que yo por ética, no acepté ese trabajo, por ética. Pero llegó otra persona y lo hizo. Y hizo la selección arbitraria de decir, este es mejor que el otro. Y lo hizo. Y lo van Mira. a seguir haciendo. Y no te estoy diciendo años luz atrás. Bueno, Te yo estoy parece que hablando soy de 2, otro 3 planeta. semanas atrás. El mérito nada engendra, solo el pituto es fecundo. Dice. Donaldo Duque. Avanzar en la inclusión. Aldo Duque, gracias por haber venido a No, Conciencia de un agrado Valores. siempre. Francisco Undurraga, gracias por tenerlo nuevamente. Esperamos- Oiga, muchas No- gracias. no se lo he pierda, pasado no muy se bien. pierda. Grandes contertulios. Porque además usted ya está en la Cámara de Diputados, así que tenemos muchos temas que hablar de desarrollo de la política en Chile y el desarrollo Me de parece. proyecto país, más que de política. Claudia, gracias por estar con nosotros. Catherine, Gracias a ti. siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.